Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la idea de poder hablar un poquito sobre lo que se puede hacer cuando estamos en el contexto en el que estamos, que es bastante único, es único no solo para nosotros, sino para varias generaciones incluso. Eh, y entonces vamos a voy a tratar de contar un poco cómo afecta lo que nos está pasando, cuáles son como los correlatos, en cierto sentido, bien a grosso modo, como neuroanatómicos y funcionales del cerebro y del cuerpo, de cómo reaccionamos frente a lo que nos está pasando, y entonces de ahí después vamos a pasar a contar un poco qué es lo que podemos hacer y por qué. O sea, en el fondo, por qué nos ayuda y no decir, no se hagan ejercicio porque hay que hacer ejercicio, que tampoco. También vamos a ver en esa parte que como somos todos distintos, la verdad que es importante que podamos tener distintas alternativas, pero que tengan una raíz común para poder enfrentar lo que nos toca. Entonces, bueno, básicamente lo que nos pasa tiene que ver con el estrés, ¿no es cierto? Con cómo nosotros estamos viviendo el estrés y para hablar bien en general, en realidad estos son conceptos bien manoseados y que cuesta encontrar una única definición, pero una buena definición tiene que ver con que es una respuesta el estrés es una respuesta normal que tiene el cuerpo y por lo tanto el cerebro a una demanda o a un desafío que se impone. Y esta demanda o desafío es lo que se llaman los estresores. Y los estresores, como sale un poco ahí en la imagen, puede ser, no sé, por falta de dinero, problemas de salud, listas de cosas que uno tiene que hacer y que tiene pendientes, problemas económicos, discusiones, las noticias, etcétera. Y por lo tanto también tenemos ciertas alternativas conductuales para poder reaccionar o responder frente a situaciones de estrés como, no sé, pues comer chocolate, gente que fuma, o tomar café, ponerse a hablar con los amigos, etcétera. Pero normalmente lo que ocurre es que esas respuestas al estrés son respuestas que si bien pueden ser adaptativas en ciertos contextos, no siempre lo son, por ejemplo, como el tema de tomar alcohol, por ejemplo, que es algo que no se recomienda durante el tema de la cuarentena, porque ahí vamos a ver que también se afectan muchas otras funciones, y estos estresores en realidad pueden ser estresores reales, como por ejemplo sentir dolor, sentir frío, estar incómodo, no dormir, por ejemplo, me refiero a estresores más fisiológicos propiamente tal, pero también pueden haber algunos estresores que son percibidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay un jefe pesado en la pega que está amenazando con despedirle, eh, hay ciertas atribuciones de significado que uno le da a las cosas y que esas atribuciones de significado pueden dar eh, como constituirse en estresores también, si bien no son como físicamente, no están presentes. Y en general lo importante entender es que en agudo el estrés promueve la adaptación, porque como es una respuesta del cuerpo a estas demandas que no sé, pues tener más trabajo, o necesitar cambiarse de casa, o cambiar de, no sé, pues de ciudad a veces, etcétera, viajar en momentos que uno no esperaba, aparecen esas demandas estresantes y el cuerpo entonces, y el cerebro por lo tanto necesitan adaptarse a esto, eh, y en ese proceso de adaptación a veces se puede promover el aprendizaje también de ciertas cosas. Pero el problema es cuando el estrés es crónico y yo creo que ya estamos a un par de meses de haber empezado todo esto, entonces podemos hablar de que estamos sometidos a ciertos estímulos que después vamos a detallar en qué consisten los estímulos estresantes de lo que nos toca vivir ahora. Y entonces ahí ya más que adaptarnos empieza a aparecer unas alteraciones que pueden volverse más prolongadas en el tiempo y que pueden durar incluso cuando el estímulo estresante ya desaparece. Dame la siguiente, por favor. Entonces, yo creo que es importante entender que el cerebro antiguamente se entendía como, bueno, todavía estamos tratando de entenderlo, ¿no? Pero antiguamente se entendía como cajitas, como distintas cajitas que servían para distintas cosas, entonces la gente decía, no sé, pues la amígdala sirve para la respuesta al miedo, el hipocampo sirve para almacenar la memoria, como que fuera una especie como de repositorio, la corteza prefrontal sirve para pensar, la corteza parietal sirve para la regulación de emociones, entonces como que estaba muy compartimentalizada la forma de entender cómo funcionaba el cerebro y es como si una función estuviera encerrada en una parte, una cuestión así. La verdad es que la forma de entender cómo funciona el cerebro ha ido avanzando y en realidad me parece una muy buena analogía pensar que es como una orquesta.
Entonces, donde, bueno, de hecho, hay estudios de sincronía cerebral o de multifinalidad que tienen que ver con, como con distintos estados o modos en los que entra, pero que son modos de coordinación de todas las partes del cerebro, donde hay algunas partes que suenan o que se activan más intensamente y hay otras partes que necesitan desactivarse. Por ejemplo, aquí, a propósito del ejemplo de la orquesta, si tuvieran todos los instrumentos tocando constantemente a la misma intensidad, al mismo volumen y a la misma partitura, probablemente sería un desastre. O si empezaran a tocar, no sé, por los terceros violines, dos tiempos después que los primeros, de la misma partitura, la verdad que no funcionaría la música, ¿no? No podríamos escuchar algo más armónico. Y en general, para que el cerebro funcione bien, la idea es que exista una armonía en las... Esto, la traducción es como en activaciones eléctricas y que por lo tanto después se traducen en activaciones como bioquímicas, pero lo importante es pensar que pueden haber distintas partes que están funcionando como de tal forma que se complementan entre sí. Y no es que una parte se apaga y otra se prende, o qué sé yo, esta cuestión que decían que usamos el 10% del cerebro, en su cerebro fuera como si el cerebro fuera una caja, así que uno pudiera achicar a un porcentaje. Tiene que ver con dinámicas y por lo tanto hoy en día ya no se entiende tanto el cerebro a propósito solamente de las partes, como decía recién, no sé, por la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, etcétera, sino que se está empezando a comprender como redes neuronales que cumplen ciertas funciones. Y entonces la amígdala puede formar parte de una red que sirve para, por ejemplo, prestar atención, pero también puede formar parte de otra red que sirve para responder a estímulos adversos o para regulación emocional. Entonces, en realidad, más uno se trata de ordenar a propósito de cómo funcionan estas redes para que haya una armonía. Dame la siguiente. Y en ese sentido, para lo que nos toca hablar hoy día, también, para no entrar mucho en detalle, podemos pensar que existen estas dos redes. Hay varias, hay 6 por lo menos descritas y siempre se están describiendo más. Pero podemos hablar de las redes atencionales, que son las redes que nos permiten funcionar en términos de poder hacer cosas, ¿no es cierto? No sé, por levantarme a buscar algo, etcétera. Y existe esta otra red que se llama la red como el Default Mode Network, que es como parte de las redes de reposo que se llaman, y que en el fondo la historia del Default Mode Network es que la encontraron porque estaban haciendo estudios de resonancia funcionales y siempre cuando meten a la gente en el resonador le dicen ya, cuando le avisemos, mire la pantalla y aprieta el número 1, no sé, cualquier cosa. Pero siempre había un periodo antes de que los investigadores dieran la instrucción, cuando estaban preparando el equipo, etcétera, que la gente estaba como ahí mirando el techo, en el fondo mirando el resonador, y se dieron cuenta de que había áreas que se iban activando siempre igual en las distintas personas cuando prendían los resonadores. Entonces, finalmente esta red, que es como la red por defecto, o pensemos que son como redes de reposo que se llaman también, es como las redes que se activan cuando uno está mirando el techo, o cuando uno está mirando un paisaje y pensando en nada, ¿no es cierto? Hay partes del cerebro que están involucradas en esa actividad y que también tienen que ver con el desarrollo de la creatividad. Son redes que están hiperactivas en los pacientes con déficit atencional, por ejemplo. Eh, entonces, y que tienen que ver como con divagar, como con el pensamiento divergente también, y con estar en un estado de inactividad del punto de vista como corporal, ¿no es cierto? Como muscular. Y las redes atencionales, al revés, pues están estas redes que antes se hablaba mucho como de la red atencional anterior y posterior, y la verdad es que ahora es más fácil entenderlas como que hay una red que sería la red atencional anterior en realidad, que es la red de saliencia, que la saliencia tiene que ver con entender qué estímulos son más importantes. Es decir, si yo estoy mirando una pared en blanco y de repente veo una araña, mi atención inevitablemente se va a dirigir hacia la araña. No es algo que uno tenga que pensar para que ocurra, porque la araña adquiere saliencia. Entonces, en el fondo, o también si uno ve no sé, pues, uno está conversando con muchas personas, en general al que está hablando, además de llamar la atención, uno va a tender a mirarle la cara, porque las caras humanas en general son estímulos de saliencia importantes para nosotros. Entonces, como la red de saliencia, que sería la red de atención del anterior, tiene que ver con a qué estímulo le prestamos atención. Y eso es algo más o menos automático. Y la red ejecutiva, que tiene que ver con controlar la atención. Es decir, no solamente que si es que algo suena, por ejemplo, si ahora estamos conversando y de repente suena el timbre, eso inmediatamente va a llevar nuestra atención a otro lado, pero si es que hay otra persona en la casa que lo va a abrir, nosotros deberíamos ser capaces de retornar nuestra atención a esta presentación y entonces dejar que la otra persona abra el timbre. Eso tiene que ver con el control atencional y finalmente con las funciones más
más ejecutiva. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque normalmente, como les decía antes, esto funciona como una balanza. Pensando en el ejemplo de la orquesta, cuando se activan las redes atencionales, en general se desactivan las redes de reposo, y cuando se activan las redes de reposo, se desactivan las redes atencionales. El problema cuando hay estrés es que las dos redes se activan al mismo tiempo, más o menos, y cuando hay estrés crónico se ve que hay áreas de una red, por ejemplo, el cingulado posterior que se ve ahí en la red del Default Mode Network, se conecta con la corteza prefrontal, la órbita medial. Y entonces es como que en vez de estar balanceado, en vez de que esta orquesta esté tocando de forma armónica, están tocando dos instrumentos al mismo tiempo, o dos grupos de instrumentos al mismo tiempo, que interrumpen un poco se interrumpen las funciones entre sí. El cerebro empieza a funcionar de una forma más o menos caótica. El estrés hace eso en el cerebro, bueno, en estudios preclínicos y en humanos también se ha visto. Dame la siguiente. Entonces, ya entrando más en materia, ¿cuáles son los efectos cognitivos del estrés en nosotros, o por qué al alterarse la relación entre estas dos redes? Esto es bien simplificado. El estudio del estrés es una cuestión que es como un campo de desarrollo entero, entonces estoy como yendo como lo más central que me parece importante a propósito de la finalidad de la charla. Pero dentro de los efectos cognitivos que se ven con el estrés, es que se altera, por ejemplo, la figura esa que aparece la persona cocinando, se altera la memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene que ver con ser capaz de tener un orden en la cabeza para prestarle atención a muchas cosas para poder ejecutarlas. Por ejemplo, si estamos cocinando, necesitamos saber que primero tenemos que sacar la verdura, después lavarla, después cortarla, clasificarla. No podemos llegar y prender, por ejemplo, el horno o el sartén o lo que sea, antes de empezar a lavar las verduras, porque al final vamos a perder tiempo. Entonces, en general, todas las tareas que nosotros ejecutamos, por ejemplo, también, no sé, vestirse también tiene que ver con, primero voy a sacar esta prenda, después esta prenda, y me las voy a poner. Y uno, en el fondo, como es una función del cerebro que no requiere control cognitivo, necesariamente permite ejecutar tareas de manera ordenada y organizada, ¿no es cierto? Hay gente que tiene más dificultades, por ejemplo, la gente con déficit atencional le cuesta este tema de la memoria de trabajo, entonces se visten desordenados, se ponen calcetines al revés, se ponen, no sé, pues, sobre todo los niños más chicos no lo ve que les cuesta tener un orden de cómo se van realizando las tareas. Esto se ve alterado por lo que les comentaba antes, de que se desequilibra la relación entre las redes de reposo y las redes atencionales, y entonces uno anda como más distraído. En general, cuando uno la típica frase que uno a veces escucha a la gente cuando está empezando a estar deprimida, que también son síntomas que si es que se exacerban podrían llegar son como síntomas depresivos en estricto rigor, sin que constituya necesariamente una depresión clínica, pero sí son síntomas que uno puede ver en pacientes deprimidos, por ejemplo, mucho más intensamente. Entonces, y dice, chuta, es que se me pierde todo, ando súper despistado, no sé, Entonces, y eso tiene que ver porque uno pierde la capacidad atencional simultánea que tiene que ver con esto de la memoria de trabajo. Eso también afecta la toma de decisiones. El circuito atencional anterior, que tiene que ver con una parte como dopaminérgica, que es el BTA accumbens y corteza medial también prefrontal, nos ayuda a ejecutar tareas, ¿no es cierto? Entonces es como, ya, quiero comer, ¿qué quiero comer? No importa lo que haya. ¿Qué hay? Arroz, ya arroz con carne, hago arroz con carne. Cuando se empiezan a alterar esta red atencional y la capacidad de ejecutar las tareas que uno va tomando las decisiones, ocurre esto, se altera la posibilidad o la capacidad de tomar decisiones. Entonces las personas empiezan a tener una sensación un poco de hastío, como que no saben qué hacer, como que no saben si se quieren levantar o se quieren mantener acostados, no saben si quieren ver tele o meterse al computador, ni hablar de ponerse a hacer las cosas que hay que hacer desde el punto de vista, por ejemplo, académico o otras cosas de ese estilo. Y otro efecto cognitivo que se altera cuando hay estrés y se desequilibra esto que estaba conversando antes, tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva se refiere a la capacidad de poder cambiar el foco de atención según la demanda. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que decía antes, si estamos en esta charla y de repente tocan el timbre, uno debería ser capaz igual de prestar atención a eso y hacer una evaluación respecto de si es que hay otra persona que va a abrir, o si es que mejor apago la cámara y me levanto y voy a ver quién es, etc. Eso es un cambio atencional. Y la capacidad de poder prestar atención a múltiples cosas y después decidir cuál es más relevante y cuál no, eso también tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Es como, por ejemplo, cuando uno también está
que son cosas que a todos nos pasan. Por ejemplo, si uno está en una micro, está en el metro y se le pasa la estación o el paradero y uno se baja mucho más allá, significa que uno le prestó demasiada atención a lo que estaba haciendo, típico no está metido en el celular, y no estaba prestando atención a qué parte del recorrido iba, entonces se pasó nomás. Eh, bueno, eso no es en estricto rigor una falla, pero tiene que ver la flexibilidad cognitiva con eso, con estar constantemente decidiendo qué es más importante y por lo tanto hacia dónde me dirijo. Todo lo que tiene que ver con lo cognitivo en este sentido también está relacionado con como el goal-oriented behavior, como la conducta orientada a metas, ¿no? Como qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y ejecutarlo para que eso se cumpla. Dame la siguiente, por favor. Y desde el punto de vista del sistema límbico, en realidad, era un estudio donde hacían alteraciones de o sea, mostraban que habían alteraciones de conectividad entre la amígdala, que es lo que está en rojo, el hipocampo, que es lo que está en azul, y la corteza prefrontal medial. Así como súper a grandes rasgos, la corteza prefrontal medial tiene que ver como con la evaluación cognitiva de los estímulos. La amígdala es como una señal, es como un botoncito de alarma, ¿no? Que nos avisa si es que nos tenemos que preocupar o no. Es decir, por ejemplo, si estamos, no sé, por la típica que uno de repente tiene la mano arriba de la mesa, mira para el lado y de reojo hay una pelusa y uno piensa que es una araña, y uno retira la mano sin tener que pensar, parece, porque después uno mira y la verdad que era una pelusa, no era una araña. Eh, pero esa respuesta automática se genera porque la amígdala da una señal. Ahora, cuando hay más tiempo para reaccionar, lo que ocurre es que el hipocampo, como efectivamente está relacionado también con la memoria, con el aprendizaje, con la regulación emocional y con varias cosas, lo que ocurre es que es como que la amígdala le dijera al hipocampo, oye, mira, está pasando algo que parece que hay que prestarle atención, y el hipocampo le dice, no, no, es algo conocido, tranqui. Y la corteza prefrontal le dice entonces, ah, no, sí, porque acuérdate, quiero, y ahí se empieza como a elaborar. Un ejemplo, por ejemplo, sería si uno está en la calle y de repente alguien se cruza y lo saluda a uno de golpe, uno primero se asusta, lo mira y dice, ah, no, pero esta persona la conozco, después empieza, ah, no, pero verdad, porque la otra vez, no sé qué, y ahí como que se termina de armar todo el mono, como que funciona un poco así esta relación en este sentido, como la respuesta al estrés. El asunto es que el hipocampo es de las áreas del cerebro, se genera el área del cerebro que tiene más receptores de glucocorticoides, que son unas hormonas que se liberan cuando uno está sometido al estrés, que se liberan tanto en el estrés físico, como decía antes, cuando uno tiene dolor o frío, o al estrés social también, pues cuando uno tiene vergüenza o no sé, pasan cosas o uno tiene una discusión con otra persona. Esos dos estrés están también como más o menos diferenciados como estímulos, porque además, sobre todo el estrés social, tiene mucho más efecto sobre hipocampo y también sobre cómo se van evaluando los estímulos, ¿no es cierto? Si algo me sale mal, me da vergüenza y después no quiero hacerlo de nuevo. Entonces aparece como todo el tema de la modulación conductual a propósito de cómo uno vive, interpreta y significa el estrés eh, a nivel límbico. Entonces, dame la siguiente, por favor. Entonces, eso hace que finalmente uno tenga una serie de efectos emocionales cuando está estresado. De nuevo, es sintomatología que simula, es sintomatología depresiva. En estricto rigor, sin que, nuevamente hago la aclaración, que no estamos hablando de que todo el mundo que se estresa se deprime, pero sí el estrés obviamente es un factor de riesgo importante para ciertos individuos susceptibles para desarrollar depresión, y desgraciadamente probablemente eso es lo que nos va a tocar ver los próximos meses también a propósito de esta situación. Entonces, hay gente que cuando se estresa hay como una hiperreactividad en la amígdala, entonces aparece irritabilidad, que sería el monito ese de la película. Hay otras personas que empiezan a experimentar fatiga, que es como una falta de energía. La energía está relacionada como con la histamina igual en el cerebro, sobre todo en el tronco cerebral, que es como la sensación de estar cansado constantemente. La imagen del hombre ahí con el polerón en realidad estaba tratando de mostrar que también se produce anedonia, que la anedonia es la incapacidad para disfrutar los estímulos. Es decir, no sé, pues si tengo una comida rica, o estoy viendo una serie que me gusta, o no sé, pues me gusta jardinear y estoy jardineando y eso me produce placer. Lo que va ocurriendo en el tiempo es que se pierde la capacidad para sentir placer. Ese, bueno, en realidad es un signo bien cardinal de la depresión. Después vamos a ver, a propósito de eso, cuál es como que cuál es la importancia para las actividades para contrarrestar esto. Y la habilidad emocional, porque uno se siente más sensible, que le afectan más las cosas, que a lo mejor, porque también hay una falta de estímulos sociales,
también uno puede reaccionar con esta, que la labilidad emocional en realidad tiene que ver como con una dificultad de la corteza prefrontal de controlar la armonía, de nuevo, volviendo al ejemplo de la orquesta, entre distintas áreas del sistema límbico. Estamos hablando de respuesta a estrés, no pacientes deprimidos. Eh, Eso, dámelo así. Y también hay efectos físicos porque obviamente nosotros estamos, hombres y mujeres, llenos de hormonas y esas hormonas tienen ciclos. Y quise poner esto de nuevo para poder simplificar y hablar de algo más sustancial, de cómo se altera el ciclo de la melatonina, que es una hormona que nos ayuda a poder dormir mejor y a controlar un millón de otras cosas, pero digámoslo así. Y el cortisol, pues siempre se sabe que el máximo cortisol es justo cuando está amaneciendo, y entonces ahí uno, de hecho eso es lo que lo hace despertar a uno en general, como el pic de cortisol, y podemos ver que cuando funciona de manera como armónica, los ciclos de liberación de estas hormonas se van intercalando. Por eso uno siempre insiste que, yo sé que a veces uno habla cosas que son más teóricas que prácticas, pero igual siempre la recomendación es que todos podamos dormir 8 horas, que tengamos los mismos horarios para acostarnos, para levantarnos, incluso los fines de semana, que no se ocupen pantallas antes de dormir, porque el estímulo lumínico obviamente reduce la producción de melatonina, entonces como veo a la gente como que trata de quedarse dormido con la luz prendida cuando uno está con el celular justo antes de quedarse dormido. Y entonces, como les comentaba antes, el cortisol también es una hormona que se libera de forma regular o de forma constante y no cíclica cuando uno está sometido a estrés. Entonces esto necesariamente también se ve alterado, como les decía, el ciclo sueño-vigilia y todo. Entonces, como vemos, hay efectos que tienen que ver con los aspectos más cognitivos o de funcionar activamente hacia algo, con aspectos más emocionales que tienen que ver con un poco la energía y cómo uno va relacionándose con los demás que están alrededor de uno, y efectos físicos que también no son menores, sobre todo como les comentaba antes, pensando que estamos hablando de que estamos en una estrella medio crónico. Dame la siguiente. Entonces, en el contexto actual, la verdad es que hay dos elementos principales, yo creo que se constituyen como los elementos más estresantes de lo que nos toca en la pandemia. El primero es que hay una amenaza real que tiene que ver con el riesgo de infección. em, y pues, de repente uno puede decir, no, pero es que no sé, pues, yo no estoy en tanta edad o no tengo tantos factores de riesgo, pero a lo mejor hay un riesgo real, y también uno ve que desgraciadamente cuando igual, claro, hay ciertos rangos etarios donde la mortalidad aumenta, pero no es cero en los otros rangos etarios. Entonces, efectivamente, si uno se infecta, puede terminar en ventilación mecánica y se puede morir. Y eso es un miedo bien real. eh, y que no es un miedo así como, no sé, pues, tengo miedo a la oscuridad o como miedos que son más simbólicos, por así decirlo. Es una amenaza que efectivamente, y desgraciadamente no es como que digamos, no sé, pues hay un puma suelto en la calle, entonces manténganse encerrados en la casa y no va a pasar nada. No, esto es como cada vez que uno sale o cada vez que uno se expone, existe la posibilidad de poder tocar algo y contagiarse, de poder estar al lado de alguien que está infectado y no lo sabe. Entonces aparece em, como un contexto de incertidumbre también a propósito de la amenaza. ¿Sí? Las amenazas, cuando son más concretas, es más fácil evitarlas. ¿Sí? No sé, pues, están robando en la noche, bueno, no salgo de noche, listo, evité la amenaza. Pero esto es como en cualquier momento no se puede contagiar de cualquier forma y hasta no tener síntomas o hacer un cuadro muy, muy grave y hasta morirse. Y entonces la incertidumbre también es algo que se suma a la amenaza. Y no solo la incertidumbre de si es que me voy a contagiar o no me voy a contagiar, o qué va a pasar si me contagio, etcétera, sino que también eh, cuánto va a durar esto. Eso también es un factor de incertidumbre que es bastante real, que tiene que ver con, bueno, la cuarentena, que no sé, 2 meses más, 3 meses más, pero uno ve que en Europa, por ejemplo, están hablando de la segunda ola, y que están diciendo que mientras no haya una vacuna pueden haber 3, 4, 5 olas, y que en el fondo la estrategia para reducir el impacto de esas siguientes olas tiene que ver con nuevamente hacer muchos test, poder hacer el seguimiento a los contactos para poder aislarlos rápidamente, pero tampoco estamos diciendo ya, no, pucha, estamos julio, el 31 se acaba, listo, tenemos que aguantar hasta el 31 y después estamos bien.
no se sabe, la verdad. Y eso también per se es estresante. Hay un modelo en rata que sirve para simular depresión y que, como les decía antes, un signo bien cardinal de la depresión es la anedonia, la incapacidad de sentir placer, y ellos les inducen de manera muy efectiva a los investigadores, a las ratas, la incapacidad de sentir placer con un modelo que se llama, como la traducción es, estrés crónico impredecible moderado. Eso significa que en intervalos aleatorios de tiempo las someten a distintos estímulos estresantes por semanas. Y lo impredecible de cuándo va a venir un estímulo estresante también hace que se genere como bueno, la anedonia y como esta desesperanza también, que bueno, ahí los modelos de ratas tienen formas de ver esas características. Y también se ha visto que en el fondo cuando uno siente que tiene control sobre el estresor, la verdad que deja de ser tan estresor. Eh, por ejemplo, no sé, pues nosotros en Chile estamos súper acostumbrados a los temblores, entonces cuando viene un extranjero siempre hasta les echamos talla de que no sé, pues que empieza a temblar un poquito y se asustan, se paran, es como que se fue. Y uno, la verdad que espera a ver qué tan fuerte va a ser nomás. Pero eso tiene que ver con que como igual estamos acostumbrados a ese estímulo estresante, que es que en cualquier momento podemos tener un temblor y ese temblor puede llegar a ser súper fuerte, eh, es como ya me voy a parar, ya ahora voy a abrir la puerta mejor. Y uno vuelve el entorno a un lugar predecible. Deja de ser impredecible un temblor. Empieza a decir uno, esto ya lo conozco, sé cómo funciona, sé lo que tengo que hacer, y el control sobre el estresor externo, aunque sea algo así como un temblor, baja muchísimo la sensación de estrés como respuesta a ese estresor. Y entonces, con mayor razón, el tema de la incertidumbre y de la forma de contagiarse y cómo funciona el coronavirus habla que no tenemos ningún control sobre lo que está pasando en realidad. Pero no es tan así. Dame la siguiente. Entonces, respecto de cómo podemos controlar los estresores, la verdad que nosotros recibimos información y noticias de muchas partes, eh, y entonces lo que se recomienda en ese sentido, para poder como apagar el estímulo o poder cerrar como este flujo de información, que a lo mejor a algunas personas les ocurrió al principio, que si uno tiene la tele prendida todo el día, por ejemplo, y en el matinal están hablando de esto, después las noticias están hablando de esto, después está la conferencia de prensa donde están hablando de los muertos, y uno está incluso, porque al principio la recomendación, cuando empezó a pasar esto en marzo, era solo informarse por los como organismos oficiales, ¿no? No por Facebook, no por Instagram, no por los rumores, no por como tener un solo canal de información. Hoy en día la verdad es que una vez le dice a la gente, no si solamente le va a ayudar para estresarse más, no tengas información. ¿Qué tan necesario es que uno esté completamente al día, minuto a minuto, de cuántos muertos más, cuántos muertos menos, cuál es la tasa de ocupación de las camas UCI, etcétera? Es una información que si uno la va a usar en su trabajo, por ejemplo, o porque necesita tener otro tipo de uso, más que solamente recibir esta información es como el recordatorio de la amenaza, ¿no? Como que el estímulo estresante se repite y se repite y se repite y se repite. Mejor cortarlo y no pasa nada. Uno apaga la tele, la verdad. De hecho, tiene más tiempo para hacer otras cosas. Dame la siguiente. Y por otro lado, la estructura y los hábitos están relacionados con la posibilidad de hacer del mundo un lugar predecible. Porque efectivamente, como les decía, no sabemos si vamos a estar en esto un mes más, 2 meses más, o si van a empezar a flexibilizar las medidas y después vamos a tener que volver a cuarentena. Como que todas esas cosas no se saben. Cuándo va a salir la vacuna, hay un montón de cosas que no tenemos ninguna certeza, pero sí podemos tener, si es que tenemos una estructura, podemos tener certeza de qué es lo que está ocurriendo inmediatamente alrededor de nosotros. Los seres humanos nos pasa mucho que estamos metidos dentro de nuestra cabeza y vivimos nuestros pensamientos como que fueran objetos reales. ¿Sí? Es una característica que tenemos igual. Pero sirve afirmarse los objetos reales de verdad, pues concretos, digamos. ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me acuesto? ¿Qué hago cuando me levanto? ¿Cuál va a ser mi rutina al levantarme? Yo sé que al principio, sobre todo, a mí por lo menos me pasó que no tener ningún horario era súper caótico. Porque como no había muchas cosas que hacer, estaban recién la gente adaptándose al teletrabajo, cómo se hace, en qué horarios, cómo nos ponemos de acuerdo. Uno como que tenía todo el día como que fueran, que era esta comparación que hace con la película El Día de la Marmota, ¿no es cierto? Todos los días son iguales, 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 y no se marca
lo que se marcaría naturalmente si estuviéramos en el contexto pre-COVID, ¿no es cierto? Como de lunes a viernes tal cosa, el lunes tengo reunión, el martes termino a las 8, el miércoles me desocupo más temprano, el jueves tengo una ventana a la hora del almuerzo. Todo eso hace que el mundo sea un lugar predecible. Entonces, también como una balanza para contrarrestar la ansiedad y el estrés que puede producir el hecho de que no sabemos, toda la parte impredecible, la estructura es algo que nos ayuda a volvernos predecibles. Entonces, puede que yo no sepa cuándo va a salir la vacuna, pero sé que mañana a las 8:30 tengo una reunión de tal y tal cosa. O sé que antes de levantarme voy a seguir esto, y que ahí está nuestro, como hacer la cama, vestirse, tomar un café, leer un libro, y ahí aparecen todos estos ideales como de gente perfecta que hace ejercicio, lee, medita, se levanta a las 5 de la mañana, empieza. La verdad es que para instalar estructuras y para instalar hábitos, siempre es importante no frustrarse y eso significa empezar como con lo mínimo posible para poder tener éxito, ¿sí? Entonces, si tengo el desastre, y aquí entra un poco a esto que estábamos hablando de que todos somos distintos y entonces es importante poder adaptarnos a los recursos que tenemos y a las cosas que nos motivan también, porque pensando en lo de la desmotivación que hablaba antes, de los efectos cognitivos, la verdad que si no tengo ni ganas de levantarme, difícil va a ser que me ponga, no sé, pues meditación, ejercicio, yoga y lectura antes de las 8 de la mañana todos los días, ¿no? Realmente cuando uno hace eso, cuando se pone metas que son medias inalcanzables, lo que más pasa es que uno se frustra y eso desincentiva a seguir intentando. En cambio, si mi meta es levantar, por decir algo, ¿sí? Levantarme antes de las 10 todos los días, punto. Esa es una meta chiquitita y que puede ser lograble y factible. Y cuando uno logra las cosas que se propone, se produce una señal como que es placentera y entonces es como un refuerzo positivo para decir, ah, sí pude. Y entonces de a poco, ¿sí? Cuando uno, porque mientras más gradualmente y más al ritmo de uno vaya cambiando las estructuras o instalándolas, es más probable que esas estructuras queden a largo plazo. Si yo de repente me propongo ir al gimnasio de un día para otro, bueno, cuando se podía, ir al gimnasio de un día para otro y voy 3 horas, 3 veces a la semana, lo más probable es que la primera vez vaya, quede muerto, la segunda vez no pueda ir las 3 horas, voy a ir 1 hora y media, el viernes ya me va a dar mucha lata y la otra semana voy a decir, pucha, no pude. Ya voy a ir 2 veces y entonces estos cambios que son muy bruscos en general tienden a durar poco. Entonces la estructura nos ayuda para convertir el mundo en un lugar predecible, pero es importante instalarla muy al ritmo de cada uno y con las cosas que le produzcan más satisfacción. Dame la siguiente, por favor. Ya, las actividades contemplativas, en realidad, este es como una diapo aparte de las otras dos que vienen, porque tiene que ver con, hay un tipo de terapia que se llama como reducción de estrés basada en mindfulness, que es como, está súper demostrado, o sea, bueno, demostrado dentro de cómo se pueden demostrar las cosas en el ámbito clínico, ¿no? Pero hay bastante evidencia que dice que es bastante útil en reducir tanto sintomatología ansiosa como sintomatología depresiva, tendencia al aislamiento, etcétera. Y lo que ocurre con las actividades contemplativas, para sacarle un poco el mito este que es como que poco menos que uno tiene que ser un monje zen y dejar la mente en blanco, y entonces ahí uno va a poder no estar estresado. Eh, Quiere decir que uno divaga y al mismo tiempo presta atención a lo que está haciendo, ¿sí? Cuando se hace el mindfulness propiamente tal, o Zazen, que es de donde surgió esto, en el fondo lo que se recomienda es como van a salir pensamientos, van a estar dando vueltas todo el rato, te vas a sentir aburrido, te va a dar sueño, no sé, pues te vas a acordar de algo y te va a dar rabia, etcétera, pero lo importante es mantener la claridad de que lo que dicen ahí es como son como nubes en el cielo que pasan. Entonces, viene una emoción o viene un pensamiento, tipo, tengo que ir al supermercado, pucha, no he comprado esta cuestión, tengo que hacerla. Y dice, ya, pero uno en vez de engancharse en ese pensamiento, uno dice, es otro pensamiento más. Y espera un rato y pasa, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y así. Eh, pero uno adquiere la capacidad como de no engancharse y de poder prestar atención a otras cosas. Ahora, ¿por qué lo menciono así a grandes, como más ampliamente hablando, como actividades contemplativas? Porque jardinear también sirve para eso. Por ejemplo, cocinar también sirve para eso. Tejer también sirve para eso. Hacer puzzles también sirve para eso. Armar un Lego también sirve para eso. Porque uno tiene que estar prestando atención bien específicamente a un uso del cuerpo.
¿sí? Cuando uno está haciendo actividades, sobre todo que requieren motricidad fina, por ejemplo, típico que uno cuando está cocinando se corta porque está pensando en cualquier otra cosa. Si uno está cocinando atento a lo que está haciendo, la verdad que es muy difícil que se corte. Y entonces, de nuevo, hay una variedad de actividades que podemos hacer, pero que lo más importante es que sea algo que a uno lo motive, ¿sí? Hay gente que dice, no puedo meditar, me desespero, no aguanto un minuto. Bueno, no medite, pues no hay que obligarse, no estamos en el colegio acá, ¿no? Cada uno, pero lo importante es encontrar alguna actividad que sirva. Y en ese sentido, dame la siguiente, por favor. Em, y en ese sentido podemos tener, por un lado, estrategias activas, que podríamos asimilarlas como estrategias que ocupen el cuerpo, que tienen que ver, ahora sí, con, puede ser yoga, si les gusta el yoga, puede ser cocinar, puede ser tejer, puede ser armar puzzles, puede ser armar legos, puede ser jardinear, puede ser pintar, puede ser hacer muebles, cualquier cosa que uno ocupe el cuerpo y además preste atención a lo que está haciendo, lo que hace es que fortalece un poco, a propósito de lo que hablaba al principio de la presentación, las redes atencionales. Entonces obliga a que todas las redes de reposo vayan bajando un poco y como que ordena un poco la orquesta de nuevo y dice ya, ahora es importante mantener un periodo de atención por X. Y de atención no solo estar mirando la tele, porque eso es fácil, ¿no? Sino que implique la ejecución a través del cuerpo de alguna actividad. Porque solamente estar prestando atención, ahí nos vamos para el otro lado, ¿no es cierto? Yo estoy pegado, me quedo mirando el techo y nos vamos a la activación de las redes de reposo, no de las atencionales. Para activar las redes atencionales es importante además ejecutar eh, cualquier cosa. Eh, el ejercicio, por supuesto, que ayuda, tiene un montón de beneficios, pero de nuevo, si uno decide instalarlo, que sea lo más gradualmente posible para no frustrarse un poco lo que hablaba con el tema de la estructura. Eh, pero cualquier actividad que implique prestar atención a algo, planificar qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, si tengo que hacer un punto ahí, no sé qué, eh, y después ejecutarlo físicamente, concretamente. Todo eso fortalece las redes atencionales y de nuevo tenemos todas esas actividades y todas las que se les ocurran también. Eh, pero es importante que tengan estos componentes, que uno necesite estar prestando atención a lo que está haciendo, necesite tener algún tipo de planificación respecto a lo que está haciendo para armar un puzzle, por ejemplo, decir ya vamos a ordenar las del borde primero, qué sé yo, y después hacerlo. Porque si uno lo piensa pero no lo ejecuta, queda donde mismo. Entonces, a eso se refieren estas estrategias activas. Dame la siguiente. Y las estrategias pasivas tienen que ver con favorecer la activación de las zonas que están en las redes de reposo. Em, y eso es como divagar, ¿no? Como les comentaba antes, una de las cosas que hace el estrés es que como que hace que funcionen al mismo tiempo las dos redes y entonces ninguna de las dos puede funcionar muy bien. Entonces, si metemos en el día a día o en la semana, da lo mismo, alguna actividad que permita ordenar la orquesta y decir, ya, primero van a tocar y primero se activan las redes atencionales y después van a estar las redes de reposo del Default Mode Network. Eso hace que esta conexión que produce el estrés entre las dos redes empiece a permitir esta disociación, ¿sí? Entonces, silenciamos el estímulo, dejamos de ver tele, empezamos a hacer del mundo un lugar predecible, tenemos algún tipo de rutina que vaya, o estructura que vaya avanzando a medida que pasan los días, y entre medio de eso vamos metiendo esto, las estrategias activas que decía y las estrategias pasivas. Y aquí sí está eh, meditar, si a alguien le gusta meditar, hace súper bien. Pero también escuchar música, perfecto. Leer también, porque leer, si bien uno está, por así decirlo, pasando la información por la zona más del lenguaje y áreas de ese tipo, igual uno no se está moviendo, ¿sí? Uno está como sentado mirando las páginas del libro nomás. Entonces, en ese sentido permite, y también eh, cuando uno lee se le van ocurriendo cosas, como que también uno divaga. Yo tengo déficit atencional, así que me pasa mucho y me pierdo de lo que estoy leyendo, pero también permite eso, permite tener una estrategia pasiva que nuevamente favorece que haya más claro balance de un grupo, de una red sobre la otra. Em, también puede ser, y ahí están más las actividades contemplativas. Las estrategias pasivas uno podría decir que son las que no se usa el cuerpo, sino que usa como la mente. Dame la siguiente, me voy a apurar porque estamos.
ya me alargué. Y las estrategias emocionales que tienen que ver con cómo podemos regular el sistema límbico, básicamente lo primero para poder am, como ordenarnos desde el punto de vista emocional es poder tener claro cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo que es fácil preguntarle a alguien en qué está pensando, o sea, es fácil que respondan cuando uno pregunta eso, pero no es tan fácil que respondan cuando uno le pregunta cómo te sientes. La gente se pone a pensar, mira para arriba, ¿no? ¿Cachai? Porque estamos muy acostumbrados a prestar atención a cómo, digamos, al flujo de pensamiento que tenemos en cualquier momento dado, pero no a cómo nos estamos sintiendo en ese momento dado. Y eso es como una deformación cultural. Pero, pero normalmente las emociones, por ejemplo, tienen repercusiones a nivel físico, ¿no es cierto? No sé, por la gente que se le aprieta el pecho, duele la guata, se aprieta la garganta, dan ganas de llorar, uno se pone tenso, hay gente que se le tensa la zona de los músculos del cuello, hay gente que tiene bruxismo. Entonces, a propósito también como bajada del tema de las actividades contemplativas, de la capacidad de prestar atención a los estímulos también es prestar atención a cómo uno se siente. Entonces, muchas veces es más fácil, por ejemplo, no sé, a los pacientes cuando no les cuesta mucho, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, no sé, en algunos trastornos de personalidad o qué sé yo, donde todas las emociones están como achoclonadas, y dice, ya, pero ¿cómo, hay alguna sensación física que tenga? Y se empieza a describir. Y desde esa sensación física uno puede tener más luces respecto de cómo se está sintiendo. Me levanté de buen ánimo hoy día, me levanté de mal ánimo, ando enojado, como la típica, hoy está enojado. No, no estoy enojado. No, pues sí, uno no se da cuenta que está enojado a veces. Eh, y entonces tener más conciencia, como el emotional awareness que le llaman, que es como la conciencia de lo que uno le está pasando y cómo se está sintiendo, permite, primero, entender qué le está pasando a uno desde el punto de vista emocional, y segundo, poder expresar eso, porque las emociones es importante expresarlas. Se ha visto que cuando uno se contiene o las reprime, lo que ocurre es que la vivencia emocional se incrementa mucho. Eh, por ejemplo, si yo pongo una araña y le digo, ya, puedes gritar, la persona grita, le pongo una araña y le digo, no puedes moverte mientras la araña se está acercando a tu mano, en general aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la conductancia de la piel, la frecuencia respiratoria, en el fondo la vivencia física, cuando uno se está reprimiendo emocionalmente, se incrementa mucho. Entonces, después ahí uno tiene que aprender cómo poder expresar lo que está sintiendo, pero primero tiene que saber lo que está sintiendo. Y dame la siguiente. Y en ese sentido nos sirve conectarnos afectivamente. Aquí pongo una familia, pero puede ser un grupo de amigos, compañeros de trabajo, etcétera, donde uno tenga eh, un espacio donde por un lado se pueda experimentar lo que Panksepp, que es el que acuñó el término de neurociencia afectiva, hablaba de social joy, que es como cuando uno se encuentra con alguien conocido en la calle que le cae bien, obvio, uno se pone feliz, como per se, algo que ocurre así medio automáticamente. Eh, por eso nos gusta juntarnos, si los seres humanos somos animales sociales, hemos evolucionado en grupo, todo el tema ahí que tiene que ver con la oxitocina y la relación como del cuidado del uno con el otro, está muy relacionado a compartir en grupo, no en estar solo. Y entonces poder conectarnos en un espacio donde por un lado podamos compartir cómo nos estamos sintiendo, porque también a propósito de la deformación cultural estamos muy acostumbrados a que tenemos que estar siempre bien, ¿no? Como no, si tengo que, no, estoy bien, ¿cómo estáis? No, bien, bien, bien. Y de repente, pues, alguien puede andar irritable porque sí, o alguien puede tener pena porque sí, o alguien da lo mismo. Em, y entonces tener estos espacios donde uno pueda tener permiso para sentirse mal y para poder comunicarse con los demás cuando se sienten mal. Y también creo que es bueno el ejemplo cuando hay funerales o hay velorios y se muere alguien, uno no va a los velorios y se pone a conversarle a los deudos, digamos. Oye, no, mira, fíjate que tenés que sentirte mejor porque lo que pasa es que esto ya va a pasar, yo sé que... No, uno normalmente lo que hace es que va y se sienta y espera y acompaña desde la presencia. Y muchas veces eso es más que suficiente. Em, como que las emociones, como obviamente las emociones más displacenteras uno las trata de evitar, y a uno le duele que alguien que uno quiere esté sufriendo, uno como que trata de que se le pase, pero la verdad es que la mejor forma que se le pase es como estando ahí nomás, y que tiene que ver con la contención emocional, eso. Y al revés, como decía el social joy, está muy relacionado con el tema del juego en general, ¿no es cierto? De los juegos de mesa, de los juegos, como poder tener una actividad recreativa que además eh, como que mejore el tono hedónico, que eso es lo que hace el social joy, como la alegría social,
que mejora la capacidad de sentir placer. Em, y entonces, cuando experimentamos eso, inventamos juegos o tenemos momentos de compartir con otros, empezamos como a entrenar, por así decirlo, las partes de nuestro cerebro que tienen que ver con el tono opioide, que es lo que está relacionado con sentir placer, y eso está relacionado con la motivación y todo lo que hablábamos al principio. Entonces, tener espacios de compartir como actividades placenteras, y por otro lado tener espacios para poder compartir cuando uno la verdad es que no se siente mal, y obviamente no se va a sentir criticado, porque uno sabe que no le puede decir a cualquier persona, oye, tengo ganas de llorar, porque uno se van a reír o qué sé yo, pero sí poder encontrar en el entorno con quien uno puede desahogarse. Creo que está súper bien puesta esa palabra de la cultura popular, ¿no? Uno se desahoga. Dame la siguiente, ahí terminamos. Y finalmente, bueno, es lo que se recomienda siempre, y tener, a propósito todo lo que pasa, sobre todo con los efectos cognitivos, es que uno empieza a perder la visión de futuro, ¿no? Como qué va a pasar, cuándo voy a volver al trabajo, y eso, cuando se profundiza más, como que no hubiera salida a la situación. Pero la verdad es que, bueno, ustedes allá en Conce les tocó bien duro el terremoto del 2010, por ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a tener todas las catástrofes naturales ahí por haber, y seguro a las personas que están escuchando les ha pasado eh, atravesar situaciones muy difíciles, y la verdad es que uno igual sale, mejor parado, peor parado, y en la carga se arregla el camino, se dice. Entonces también pensar que este es un momento que está siendo más largo y más sorpresivo de lo que nos gustaría, pero que como todos los momentos va a pasar, y vamos a estar mejor y vamos a poder disfrutar y vamos a poder volver a salir y abrazarnos como antes. Eso, muchas gracias.